Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta serie de webcasts sobre Visual Studio 2012 y sobre SQL Server 2012. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo utilizar datos espaciales en SQL Server 2012, que vamos a hacer toda una introducción para aquellos que no están familiarizados con la tecnología de bases de datos espaciales en SQL. Vamos a dar toda una introducción al tema. También vamos a ver cómo podemos hacer reportes utilizando las herramientas de SQL Server 2012 y además cómo podemos utilizar esas clases, las nuevas clases que les vamos a mencionar, ya sea tanto en Transact SQL como en clases dentro de Visual Studio, que eso es una de las opciones que nosotros tenemos en este momento prácticamente que están disponibles. Mi nombre es Eduardo Castro, MVP en SQL Server. Si tienen alguna duda sobre el tema que vamos a ver hoy, sobre algún detalle que quieran saber adicional, pueden contactarme al correo electrónico que se está desplegando en este momento, que sería la dirección electrónica ecastro@grupoasesor.net. Ahí van a poder contactarme si tienen alguna inquietud con respecto a los temas del día de hoy. También es importante resaltar la agenda que vamos a tener hoy. Esta es la agenda del día de hoy. Primero, lo que vamos a hacer es entender las capacidades de SQL Server 2012. Para eso vamos a analizar precisamente todos los diferentes funcionalidades nuevas que han sido creadas en SQL Server 2012, también algunos tips de índices, cómo crear índices para datos espaciales, y más que todo, la primera parte de esta sesión se enfoca en darnos una introducción a qué son datos espaciales, porque tal y como lo vamos a ver en el demo, crear consultas y además crear reportes con base en datos espaciales es bastante nativo ahora con las herramientas que nos ofrece Microsoft, ya sea desde la versión 2008 de SQL Server y Visual Studio o las nuevas capacidades que da ahora en Windows en SQL Server 2012. También vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar esos datos espaciales. Entonces tenemos una agenda bastante apretada para el día de hoy. Esperamos que estos 50 minutos, que es lo que va a tardar esta sesión, podamos cubrir todos los temas y que ustedes se lleven por lo menos una base con la cual puedan empezar a crear sus propias aplicaciones. Primero que todo, tenemos acá oportunidades de negocios. Entonces, ¿para qué es que nosotros necesitamos los datos espaciales? Los vamos a necesitar por las tendencias que están dando ahorita en la tecnología. Primero que todo, cada vez tenemos aplicaciones cada vez más sofisticadas, cada vez van a existir más tipos de datos y sistemas integrados con localización. ¿Y a qué se debe eso? Prácticamente, si ustedes tienen un teléfono inteligente, ahora casi todos los teléfonos inteligentes vienen con un GPS, entonces podemos recolectar información. También, si ustedes, todos los que serían los rutas o todas las empresas que se dedican a distribución de productos en detalle, esa distribución se hace también con aparatos o PTAs que soportan GPS, entonces es necesario, podemos capturar información acerca de las rutas. Todos ahora prácticamente se ha vuelto una parte muy común que todo lo que serían las rutas de distribución, en este caso estamos hablando de camiones, de equipo pesado, cuenta con dispositivos de GPS que me están mostrando o alimentando con todas las coordenadas en las cuales están, entonces yo puedo sacar después esa información y alimentarla dentro de SQL Server para poder tomar mayor información y generar información analítica con base en eso. Entonces tenemos mucha disponibilidad de datos espaciales
Incluso existen varias fuentes de datos, de mapas que uno puede estar utilizando dentro de este tema. Específicamente, ¿en qué escenarios podemos ver el uso de datos espaciales? Como les dije anteriormente, un análisis de todo lo que serían los clientes, saber cómo están. Si quiero hacer estudios de impacto ambiental, recuerden que yo puedo tomar mapas basados en Bing Maps y después utilizarlos mediante Reporting Services, que es lo que vamos a ver, y SQL Server podría guardar puntos dentro del mapa y después desplegarlo mediante Bing Maps. Y si yo estoy haciendo, por ejemplo, mediciones de algún tipo, yo puedo generar esas mediciones y guardarlas dentro de la base de datos y desplegarlas después dentro de un reporte. En análisis financiero y económico, ¿qué es lo que podría hacer? Yo podría estar analizando las ventas y puedo hacer clustering en cuanto a lo que sería ventas y desplegar dentro de un mapa las ventas o resaltar dentro de un mapa los puntos donde tienen mejores ventas mis productos. Planificación, en este caso, casi siempre todos los gobiernos tienen estadísticas. Podríamos desplegar estadísticas con respecto a ciertas áreas geográficas que nosotros tengamos. Estudios científicos, análisis de bienes raíces. Como pueden ver, hay diferentes escenarios en los cuales yo puedo estar utilizando los datos espaciales, más que todo combinando mapas ya existentes con puntos que son guardados dentro de bases de datos. Entonces, para esto, ¿qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar dos cosas principales. La primera parte principal para manejar datos espaciales es que yo necesito tener un repositorio que me soporte de forma nativa dicha información. En este caso, el repositorio que nosotros podemos utilizar es SQL Server. SQL Server, desde su versión 2008, soporta los datos espaciales con respecto a los aumentos de versión, o sea, los diferentes cambios de versión que se han dado. Lo que ha hecho es agregar mayor funcionalidad, tal y como lo hace ahora, como vamos a ver más adelante, en SQL Server 2012 se le agregaron nuevas funcionalidades para manejo de datos espaciales. Entonces, esto es importante. Acá vamos a ver en esta filmina, por ejemplo, qué son datos espaciales. Los datos espaciales nosotros tenemos que identificarlos primero que todo como puntos en un mapa. Ese sería el dato espacial más sencillo que ustedes podrían conocer, lo que sería longitud y latitud. Sin embargo, cuando estamos hablando en cartografía, ¿qué es lo que vamos a estar trabajando? Podemos trabajar puntos, pero también podemos trabajar áreas, en el cual nosotros dentro de un mapa podemos determinar o trazar un área determinada y además hacer que con base en el análisis que yo tenga, poder trazar bordes en un área y hacer intersecciones de fronteras de áreas. Entonces eso ahorita lo vamos a ver que es importante. Entonces ustedes pueden imaginar que cuando trabajo con datos y puntos, y estamos hablando de mapas, no es un solo punto, sino que son miles de puntos que pueden ser utilizados para poder estar trabajando con datos espaciales. En este caso, el primer datos espaciales, en este caso el dato con base en vectores, que es lo que vamos a introducir. Recuerden, toda esta información se las estamos dando para que ustedes puedan entender cómo es que funcionan estos operadores dentro de SQL Server, puesto que una vez entendidos estos operadores, ustedes se van a dar cuenta que la implementación que ha hecho Microsoft es bastante amigable y es muy fácil de utilizar. Solo que hay que conocer el origen de esta información para que nosotros podamos después entender y utilizar las herramientas. Primero, dentro de los datos vectores, el primero que tenemos acá es el punto. Es el más sencillo que le estaba diciendo, latitud, longitud, como nosotros hemos estado trabajando, lo que nos da un GPS normal. También yo podría tener un multipunto. Yo podría tener y almacenar múltiples puntos en una base de datos. En este caso, ¿qué es lo que yo puedo almacenar ahí? Sería, quiero saber la ubicación de un árbol. Si estoy haciendo análisis geográfico, estadístico con respecto a poblaciones de árboles, podría hacer válvulas, podría ser hidrantes. Imagínense que ustedes tengan un mapa de la ciudad y quieren mostrar un reporte donde están todos los hidrantes reportados o que están en inventario, o si quieren reportar cuáles son todos los hidrantes que presentan algún problema, se podría hacer dentro de mi aplicación. En este caso sería de que
Por ejemplo, yo hago revisiones constantes. Imaginemos el caso, yo tengo una empresa que revisa los hidrantes, entonces llega el técnico al lugar, determina que ese hidrante está mal, hace un clic en la aplicación y queda reportado con base en su ubicación de GPS a cuál hidrante se está refiriendo para establecer algún reporte de falla. También, ya entrando un poco más adelante, no solo puntos se pueden almacenar en las bases de datos, sino que pueden ser el tipo de dato que sería el line string. El line string o el multiline string nos sirve para poder trazar información, por ejemplo, de calles, ríos, una línea del tren. Todo eso nosotros podemos capturar diferentes puntos o coordenadas y trazarlos como un tipo line string. Un line string está compuesto de múltiples puntos que nosotros establece una línea continua que no necesariamente es recta, sino que se puede ir cambiando sus coordenadas. El otro tipo de dato que se puede manejar es el polígono. Entonces, imagínense que ustedes tengan un mapa y hacen mediciones de campo, toman varios puntos en cuanto a lo que serían los diferentes bordes, en este caso hablando de un terreno, de una casa, y yo quiero hacer un polígono con respecto a las ubicaciones de esa tierra o de ese terreno. Entonces yo puedo tener ahí lo que sería el polígono, que es establecer un área con base en diferentes puntos. Entonces yo puedo almacenar, recuerden, toda esta información se puede almacenar dentro de SQL Server, un polígono, una serie de puntos que pueden ser almacenados como ese tipo de datos directamente dentro de SQL Server. ¿Cómo lo podríamos hacer? Para hacer toda información de catastro, para todo lo que sería información de fronteras, de delineamiento de terrenos, por ejemplo, de un parque, para establecer límites administrativos de un estado a otro o de una ciudad a otra. Podemos tener también todo lo que sería una colección. Una colección incluye gráficos, incluye líneas, incluye puntos, incluye polígonos. Toda esta información es importante que nosotros veamos este detalle porque toda esta información se guarda como tipos de datos nativos dentro de SQL Server. La ventaja de que estén guardados como puntos de datos nativos es que después yo voy a poder estar generando reportes o estar generando consultas contra la base de datos, que es bastante interesante. ¿Cuáles son los tipos de datos espaciales introducidos en SQL Server 2012? Primero, segmentos de arcos circulares. Esto es importante que nosotros lo veamos. Entonces, aquí se nos muestran algunos ejemplos de qué son los datos que yo puedo guardar. Imagínense que yo estoy trabajando en un mapa y yo quiero establecer un área. En las versiones anteriores de SQL Server, las áreas tendrían que ser específicamente de líneas rectas, tal y como lo vemos acá. El polígono, si nosotros vemos acá, son diferentes puntos, pero estos puntos están conectados y se asume una línea recta entre los diferentes puntos. Algo que cambia en SQL Server 2012 es que yo ya puedo hacer o guardar este tipo de información. Por ejemplo, un polígono con curvas. En este caso tengo un polígono que tiene líneas rectas, pero también tiene una curva. Entonces yo puedo guardar ese tipo de información geográfica. Aquí tengo un área, esta área está por curvas. Entonces tengo polígonos con curvas. Puedo tener otra combinación, por ejemplo, en las versiones anteriores yo podía tener solo 3 puntos, como lo ven acá, para almacenar. Sin embargo, ahora en SQL Server 2012 yo puedo tener, para tener mayor exactitud con respecto al área que estoy midiendo o estoy realizando el mapeo, puedo generar polígonos con arcos circulares, que entonces eso es importante. También me permite realizar operaciones sobre polígonos y eso es importante cuando nosotros estamos trabajando, no sé si recuerdan, todo lo que serían las operaciones de conjunto, lo que sería la intersección. En este caso yo podría tener dos áreas que he mapeado en mi terreno o en mi mapa y yo quiero saber la intersección de esas dos áreas, lo puedo hacer sin ningún problema. Ya tengo el operador dentro de SQL Server, eso es importante. Que vean que todos esos operadores van a estar ahí. Ya casi vamos a ver los operadores que están disponibles. También algo importante
es, en SQL Server 2012 se agregó la capacidad de poder tener nuevos métodos, que ya los vamos a ver dentro de todo lo que sería la geografía. En este caso, nosotros tenemos diferentes tipos de datos espaciales y además podemos guardar dichos métodos. Por ejemplo, nosotros podríamos tener, tal y como se muestra acá, esto es Bing Maps. En Bing Maps yo podría establecer un área, digamos, de el globo terráqueo que yo quiera estar analizando. Ese es un área que yo puedo generar. Y además yo tengo la opción ahora el Full Globe Spatial Object. En este caso estamos hablando de un objeto que me puede representar a toda la cartografía de la Tierra con respecto a coordenadas y después sacar diferencias con respecto a otras áreas que se haya tomado. En versiones anteriores no se podía tener columnas calculadas persistentes para datos espaciales, ahora ya se puede hacer. Agregadores espaciales, en este caso todas operaciones de agregación para datos espaciales, y como podrán saber, los datos espaciales cuando se consultan es un tipo de dato bastante complicado porque guarda mucha información. Un punto no solo son latitud y longitud, sino que puede ser un polígono que podría estar formado por cientos de puntos. En este caso, se han generado nuevas capacidades para índices, para poder dar soporte a dichas consultas y que sean establemente mucho más rápidas. ¿Cómo hacemos lo que sería la creación de datos espaciales? Esta es una declaración típica que en un momento ya la vamos a hacer en Transact SQL. Es una declaración típica de cómo generalizar o guardar una posición de GPS. En este caso sería latitud y longitud, que es lo más sencillo. En este caso podemos declarar una variable de tipo geography y que contiene un punto, latitud y longitud para poder estar haciendo. También podemos establecer operadores ya sobre los puntos. En este caso tenemos el operador de stbuffer de 20. En este caso, sobre el punto que yo le establecí de latitud y longitud, yo le puedo establecer que me obtenga una región de 20 metros alrededor de ese punto que le estoy dando. Y vea que me devuelve una región. En este caso, vean que yo tengo el tipo geography, ¿verdad? En este caso, geography era un punto en específico. Después, el mismo tipo geography, con base en ese punto, me puede generar un área que también la puedo guardar como una región. Y todos son datos que yo puedo tener dentro de SQL Server sin ningún problema. Puedo seguir utilizando acá diferentes formas de trabajar con Transact SQL y los datos espaciales. En este caso tengo el primer select. Lo que está haciendo es, como lo ve acá, yo tengo información de las tiendas, que las tiendas está guardada con un tipo geográfico. Dentro de este tipo geográfico yo puedo realizar operaciones muy sencillas. Por ejemplo, la primera consulta que nosotros tenemos acá es obtener todas las tiendas que están a una distancia de X. En este caso, vean que yo tengo la columna, tengo el subtipo que es de tipo geography y tengo un operador que se llama stDistance. Entonces yo puedo hacer una consulta, en este caso un select, donde me va a traer específicamente la distancia que hay X, ¿verdad?, entre las tiendas y un punto determinado que yo quiera establecer. También puedo hacer otras consultas más interesantes. En este caso, esta es una consulta de distancia, pero yo puedo establecer también una consulta de intersección. Por ejemplo, si yo aquí tengo información en mi mapa o en mi base de datos y tengo guardado todos los puntos donde están las tiendas, yo puedo obtener todas las tiendas que están dentro de una ciudad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Yo puedo establecer dentro de mi mapa cuáles son las fronteras de la ciudad. En este caso, sería un polígono que me representa a la ciudad que yo tengo. Una vez que yo tengo ese polígono ya guardado en este señor que se llama City Boundary, puedo hacer una selección donde yo decía seleccione de la tabla de tiendas con base en la columna de ubicación, que es tipo geográfico, la intersección entre esa tienda, el punto geográfico donde está ubicada esa tienda, con el polígono que representa la ciudad. Entonces, de forma muy directa, en este tipo de Transact SQL, yo puedo decir, ok, obténgame todas las tiendas
que están dentro de los bordes de una ciudad determinada, con base en el operador de intersección. También yo podría calcular la distancia entre dos puntos determinados. Entonces es importante que nosotros veamos cómo se hace todo esto dentro de SQL Server. Aquí hemos estado hablando de dos tipos de datos aquí en la introducción. Vean que estamos hablando de tipos geográficos, eso es lo que estaba usando. Geography es el tipo de dato. SQL Server también soporta otros tipos de datos. Estos tipos de datos son específicamente Geography, que es el que estamos viendo, que está asumiendo lo que serían los datos geodésicos, o sea que asume una tierra que es redonda, donde vamos a tener coordenadas, en este caso ya tema de geografía, coordenadas de tipos elipses, con latitud, longitud, y además tenemos otro tipo de dato que está guardado, que podemos guardar dentro de SQL Server, que es el tipo geométrico. El tipo geográfico asume la tierra redonda, tipo geométrico asume una tierra plana. Entonces son diferentes formas que ustedes pueden estar estableciendo. Ahí tenemos que tomar en cuenta qué tipo de datos es el que vamos a estar utilizando. ¿Por qué es importante esto? Si nosotros vemos acá cuál es el tipo de dato que vamos a utilizar, si nosotros queremos pasar, en este caso, de este punto del mapa hacia este otro punto que tenemos acá, si asumimos una línea recta, sería incorrecto, porque en realidad la curvatura de la Tierra aumenta la distancia. Entonces, lo correcto que nosotros teníamos que hacer es utilizar un tipo de medida geográfica que me permita o que asuma, que tome en cuenta la curvatura de la Tierra a la hora de estar haciendo todas las distintas operaciones. Entonces es importante que nosotros escojamos dentro de SQL Server el tipo de dato que vamos a estar trabajando. Geográfico, recuerden, asume la Tierra redonda. Geométrico, asume la Tierra en plana. No toma en cuenta la curvatura. Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta eso. Ahora sí, pasando ya un poco más dentro de SQL Server, ¿cómo voy a almacenar esa información? La información de los datos geográficos, en este caso, este polígono que se está mostrando acá, puede ser guardado en formato binario, puede ser guardado en formato texto. En este caso, vean, este es el formato binario, el primero que aparezca, o si no, como un polígono. Aquí ya tengo el operador polígono y los distintos puntos que me representan los puntos dentro de una escala de mapa que delimitan el polígono con el cual yo quiero estar trabajando. Entonces es importante que nosotros veamos aquí específicamente cuáles son los distintos bordes. Cada uno de estos puntos que se ven acá, por ejemplo, menos 30.000 y 240.000, eso me genera acá un punto que yo voy a representar parte de la frontera, y se asume una línea recta entre todos los distintos puntos que forman el polígono que yo estoy representando. Otra forma de poder guardar esa información es en formato GML. En el GML es un estándar, una nomenclatura que existe para todo lo que sería el guardado de información geográfica. En este caso me representa los polígonos, pero vean que está representado, o la información se representa por medio de un XML que tiene que ser interpretado. Entonces, SQL Server puede manejar los distintos tipos de datos. Esto con el fin de poder estar dándole soporte. Vamos a hacer el primer ejemplo para que ustedes vean cómo se trabajan los datos espaciales en SQL Server. Para esto les voy a compartir la pantalla. Ok. Acá ya tienen que estar viendo mi pantalla. Voy a, primero que todo, a moverme acá dentro de SQL Server. En SQL Server tengo diferentes ejemplos que les vamos a estar mostrando. El primer ejemplo son
el manejo de datos espaciales. Acá tengo una base de datos ya creada, que sería el uso de datos espaciales. Vean que aquí yo puedo empezar a trabajar con variables geométricas. En este caso hago un declare como todo lo que sería en SQL Server. En ese declare incluyo lo que sería en este caso geometry, que sería el tipo de dato geométrico con el cual yo voy a estar trabajando, y a geometry yo le puedo asignar, a una variable de tipo geométrica, le puedo asignar diferentes formas. En este caso le estoy asignando un punto. Vean que aquí todo lo que sería geometry, vamos a modificar aquí el texto, tiene distintos soportes para poder cargar este dato. Yo puedo cargar y en este caso le podría asignar otro tipo de geometry que haya creado previamente, o si lo que yo tengo son los puntos que almacené en un sistema previo, yo puedo tomar esos puntos y guardarlos ya como un dato geométrico. ¿Por qué es que le digo esto? Porque usualmente en versiones anteriores de SQL Server que no tenían soporte geográfico, lo que hacían las aplicaciones era prácticamente guardar solo la información de latitud y longitud. Cualquier operación de distancia entre puntos tenía que ser calculada por la aplicación, o sea, no tenía más opción. En cambio, yo podría tener, cuando me actualizo a una versión de SQL Server con soporte de datos geométricos, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo convertir esos puntos que son usualmente guardados como enteros dentro de la base de datos, lo puedo convertir en un dato geométrico, y una vez que lo convierto en un dato geométrico o un dato geográfico, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a poder empezar a hacer operaciones de geometría o geografía sobre las distintas variables. Entonces ya voy a poder empezar a hacer análisis tal y como les mostré anteriormente. Yo tengo todos los puntos de las tiendas, tengo todos los puntos que delimitan una ciudad, y después yo puedo hacer consultas con base en esa ubicación, tal como lo que sería, obténgame todas las tiendas que están dentro de una ciudad. O si lo que yo tengo es personal en el campo que está reportando fallas sobre algún tipo de análisis que está haciendo, yo podría después sacar un reporte que me diga, muestren en el mapa todas las fallas que están dentro de un área determinada, y esa área puede ser una provincia o una ciudad, que es muy visual. Una vez que el dato está en geométrico, vean que yo puedo consultar ya los subdatos, en este caso latitud y longitud. Vamos aquí a hacer el select. Vean que se muestra como un select normal. Aquí tenemos los datos de la información, están guardados en los puntos 3 y 3, y no tengo otra información sobre el punto. También yo puedo guardar datos espaciales en tablas. Aquí lo que tengo es una creación, un create table, que es lo que vamos a ver prácticamente. Tengo el create table, una tipo identity, y tengo dos datos espaciales de tipo geométrico. En este caso, una columna, que voy a decir de tipo geometry, y después otra columna que lo que hace es convertir el tipo, es un tipo calculado. Recuerden, ahora en SQL Server 2012 esto ya es persistente, ya puede persistirse. Lo que hago aquí precisamente es que yo tengo la columna 1 donde voy a insertar datos, y la columna 2 lo que va a hacer es prácticamente convertir esa información geométrica a una información de texto que yo la puedo interpretar. ¿Cómo hago el insert? El insert dentro de los datos espaciales se hace de una forma bastante directa. Trabajo con el insert into, tal y como lo estamos trabajando, la columna de lo que quiero llenar, y después utilizo el operador geometry. El operador geometry me sirve para poder guardar o convertir de los tipos que estamos trabajando. En este caso es el line string. Recuerdan que habíamos mencionado lo que eran los puntos que yo puedo utilizar dentro de un line string, como por ejemplo para establecer el cauce de un río. Yo puedo utilizar esos puntos. Eso yo puedo convertirlo de ese texto, de esas lecturas que yo tengo, decirle que esas lecturas van a ser un formato line string, y lo guardo dentro de un tipo geométrico, y ya va a quedar dentro de SQL Server. Vamos a crear aquí primero la base de datos. Recuerden que la había borrado. Ya se creó la base de datos. Hago la inserción de los datos. Puedo guardar otros datos. En este caso yo puedo hacer un polígono.
Entonces estoy guardando un polígono. Espero que estén recordando la PPT que les mostré hace poco. Un polígono era un área con diferentes puntos que delimitaban esa área y después yo puedo hacer la selección de la tabla. Aquí cuando vean la selección de la tabla, es interesante que nosotros vamos a hacer esto un poco más para arriba. Vean que aquí tengo los diferentes formatos. ¿Recuerdan los diferentes formatos que se pueden utilizar para guardar la información? Este es el primer formato, que es el formato binario de información. La columna 2 lo que hace, por eso es que está guardada acá, me permite interpretar que está guardado ahí, en esta columna 1, en este caso está guardado el line string y en este otro lado está guardado el polígono. Yo puedo ver los resultados espaciales. En este caso, vean, este es el resultado del select. Algo importante, si no lo han notado, cuando yo hago una consulta en SQL Server sobre datos espaciales, me devuelve el texto y además me devuelve un tab más donde me hace un despliegue gráfico de la información que yo estoy mostrando. En este caso, del polígono que se está generando. Este es la columna del polígono. Y también voy a tener acá el line string. Aquí se ve el line string. Entonces, como hice un select asterisco, que voy a traer todas las columnas, él lo que me hace es que dentro de este mapa de coordenadas que se genera, me hace un plot de los diferentes objetos geométricos que yo tengo almacenados dentro de la base de datos. Entonces, vean que es bastante importante. Esta información yo después la puedo utilizar dentro de Reporting Services, que es lo que voy a hacer dentro de poco, para que ustedes se lleven una idea de cómo se hace y trabaja esta información de mapas. Vamos a hacer algunas otras consultas. También yo puedo generar todo lo que sería diferentes puntos geométricos. Aquí tengo 2 puntos geométricos y un resultado. En este caso vamos a obtener un select sobre la tabla que acabamos de llenar y le vamos a decir que nos busque la intersección de esos dos puntos, de esos dos objetos que ya están almacenados dentro de la base de datos. Vean que la intersección no me devolvió nada, solo es el resultado, pero yo puedo decirle, ok, devuélvame ese resultado, pero como texto, para poder verlo nosotros acá. Esto nos dice que yo tengo 2 puntos, el punto 1, punto 2, dentro de la base de datos que acabo de insertar. Recuerdan que el primero era un line string, el segundo punto era un polígono, y después yo le estoy diciendo, hágame la intersección del punto 1 con el punto 2 y devuélvalo como un texto para saber cuáles son las coordenadas donde se hace intersección de esos puntos. En este caso, las coordenadas en donde hace intersección es un line string. En este punto que se muestra aquí que se muestra acá, es donde hace intersección entre la línea y el polígono que nosotros hemos tenido dentro de nuestros datos. También podemos hacer aquí todo lo que sería algo interesante, que son diferentes opciones. Yo puedo tener diferentes operadores. Ven que aquí yo puedo tener, el primer operador que estaba utilizando es Geometry from Text. Asumía que este dato estaba bien digitado, pero podría ser que está mal. Entonces, dentro de Geometry yo también tengo el parse y tengo un operador que fue incluido en SQL Server 2012 que lo que me hace es hacer make valid. Que entonces eso es lo que hace de que si el polígono tiene puntos que no son congruentes con lo que sería la definición polígono, trata de hacer una representación válida de dicho polígono. Entonces aquí me muestra aquí igual el polígono resultante que yo he tenido. Entonces, como pueden ver, eso todo se hace a nivel de SQL Server. SQL Server guarda como tipo geográfico y yo después eso lo puedo alimentar dentro de Reporting Services, tal y como se los voy a mostrar dentro de un momento. Entonces, tenemos diferentes formas de estar trabajando. Aquí tenemos otros ejemplos. En este ejemplo, lo que nosotros tenemos es el famoso AdventureWorks. Lo primero que vamos a hacer es que queremos mapear las direcciones de todos los empleados y aquí seleccionamos. Vean que aquí yo tengo, recuerden la base de datos AdventureWorks, pueden hacer este select si ustedes quieren. Aquí lo que yo hice fue sacar la ubicación de cada una de las personas que están trabajando en AdventureWorks y ya que me dice
cuál es el spatial location, que sería el dato espacial, y el tipo de dirección. En este caso estamos sacando las coordenadas de donde viven cada uno de los empleados de AdventureWorks. Incluso puedo ver aquí los datos espaciales guardados en un plano con las coordenadas que me representan cada uno de estos datos espaciales. También yo puedo venir y después, como les dije anteriormente, algo que agregaron desde versiones anteriores es crear primary keys, y lo importante es crear índices sobre los datos espaciales. En este caso, vean que se creó, yo tenía la columna de datos espaciales de empleados, y yo puedo generarlo también, lo que sería generar un índice sobre los datos espaciales, para después esas consultas de intersecciones, de consultas que yo estaba haciendo, puedo hacerlos mucho más rápidas y acelerar los resultados que se muestran a los usuarios. Aquí tengo una consulta ya precargada que es interesante, que yo puedo establecer. Yo quiero sacar con base en este punto, que sería en este caso, estas son las coordenadas de la casa, en este caso de Paul, y yo quiero saber cuáles son las 5 personas que viven más cerca de Paul, ¿verdad? Yo quiero saber quiénes están viviendo cerca. Entonces yo puedo venir y hacer el select, y estos son los 5 usuarios, vamos en este caso los top 5, que me indica el sistema que viven más cerca de Paul en una distancia, ¿verdad? Que yo podría estar estableciendo. Entonces vean que me devolvió la información muy rápida. Entonces no sé si se pueden imaginar la capacidad o todo lo que me está ahorrando de tiempo a la hora de estar trabajando con este tipo de sistemas. En un sistema convencional de solo guardar puntos de longitud y latitud, no como datos geométricos, sacar esta información sería bastante difícil porque requiere bastante programación. En este caso todo lo está haciendo el SQL Server. También podemos hacer otro tipo de select. Aquí tenemos otro select, donde yo puedo establecer, quiero saber la distancia, en este caso de 5000, entre la distancia geográfica entre la casa de Paul y las otras casas, para saber dónde están ubicados. Y tenemos a estas 3 personas que están en un rango de 5000, en una distancia de 5000 entre la casa de Paul y esos otros empleados. Entonces podemos ver que son queries que son bastante rápidos y que muy útiles para generar aplicaciones. Eso ya lo vimos. También cómo podemos guardar información. Aquí vamos a crear otro dato. Aquí estamos trabajando con, como les dije anteriormente, latitud y longitud, que eran los datos normales. Voy a guardar longitud y latitud. Esa es la forma tradicional. Quiero saber cuáles son los usuarios que viven en un polígono, son estos. Y ahora yo quiero saber la distancia entre 2 polígonos. Tendría que hacer toda una operaciones para poder estar haciendo, pero sin embargo, ya en SQL Server 2008 y superior, ya puedo empezar a generar diferentes distancias. En este caso, los puntos geográficos que yo voy a estar estableciendo. Voy a crear aquí una tabla, ya no como longitud y latitud, sino que vean como geometría. Dentro de geometría se pueden insertar puntos geométricos. Aquí tengo la creación de un índice espacial también. Y después que está generado ese índice espacial, puedo hacer datos interesantes como el siguiente. Yo quiero un polígono determinado, determinar cuáles son los shapes que hacen intersección con ese polígono que yo ya tengo almacenado. Lo importante de esto es que yo utilizo el índice que ya tenía anteriormente. Entonces eso me acelera mucho las consultas. Entonces recuerden, el tipo de índice de datos geográficos es algo muy distinto. Bueno, vamos a dejarlo acá porque tenemos más Transact SQL que podríamos tener ahí, pero
vamos a hacer la otra parte, que es cómo utilizo yo los datos espaciales, pero ya dentro de Reporting Services. Para utilizar los datos espaciales dentro de Reporting Services, la forma más sencilla es utilizar el Report Builder. Si ustedes no tienen el Report Builder, existe el Report Builder para distintas versiones de SQL Server, lo pueden descargar de esta dirección. Ustedes solo pueden buscar descargar Report Builder, descargan, se instala, es mediante click once, yo lo genero. Una vez que está instalado, durante el proceso de instalación les va a solicitar un URL de su report server. Ese URL de ese report server lo pueden obtener acá. En mi caso es es el nombre de la máquina, /report server. ¿Cómo obtuve esa información? Ustedes van a su servidor de Reporting Services, entran al Reporting Services Configuration Manager, que es lo que nosotros tenemos acá, y dentro de la parte de lo que sería el Web Service URL, les aparece la dirección de los reportes. En este caso, de la dirección de los reportes, ustedes solo eligen la dirección para poder estar estableciéndolo. Y ya trabaja. Una vez que tienen esto configurado, van a poder levantar su Report Builder. Aquí lo tengo en Windows Server 2012. Buscamos aquí el Report Builder. Dentro de lo que sería todo el Report Builder, aquí yo ya lo tengo corriendo. Puedo decirle que quiero generar un nuevo mapa. Puedo decirle que sí, que quiero guardar esto. Y dentro de la hora de generar un nuevo mapa, me da diferentes opciones. La primera opción que yo quiero que vean, que es importante, es esta, el Map Wizard. El Map Wizard, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar estableciendo? Vamos a establecer directamente qué es lo que queremos utilizar como base para nuestro reporte. En este caso, podemos utilizar lo que sería el Map Gallery. En este caso, solo está por default los mapas de Estados Unidos. Ustedes pueden cargar más mapas, por ejemplo, los mapas de su país. Se pueden estar cargando o utilizar uno de estos ya predefinidos. En este caso, vamos a utilizar Estados Unidos, este tipo. Pueden utilizar un query directamente contra la base de datos, un query espacial, tal y como lo estamos dando, o, como le dicen, utilizar un mapa. Ese mapa ustedes pueden elegir directamente cómo pueden estar mostrándolo. Si quieren pueden agregar un layer de Bing Maps, ser ya sea híbrido. Pueden establecer cómo quieren hacer este tipo de mapa. Puede ser un mapa básico, puede ser un mapa analítico, o puede ser un mapa donde van a ustedes destacar ciertas áreas. Ustedes escogen cuáles son los que quieren hacer. Por ejemplo, el primer Basic Maps me sirve para desplegar áreas. El analítico me sirve para desplegar datos con base en el color que se muestren, o si yo quiero desplegar las ventas. Entonces yo puedo elegir aquí el tipo de mapa que yo quiero. Yo puedo buscar aquí cuál es el dataset que yo quiero estar utilizando. No tengo ninguno, entonces voy a tener que crear uno. Tengo que establecer la conexión. Acá el servidor que estamos utilizando es este. Vamos a volver al Report Builder. La base de datos que vamos a utilizar es AdventureWorks 2012, que es la misma base de datos que nosotros ya teníamos. Damos OK. Estamos bien, estamos conectados. Aquí va a ser la conexión. Aquí tienen las opciones de ustedes para poder elegir cuáles son los datos geográficos que se van a incluir. En mi caso, para acelerar el demo, ya tengo aquí datos geográficos, un select con datos geográficos ya prediseñado. Tengo que establecer un mapeo de campos. Vean que aquí yo tengo el Spatial Location, que serían los puntos que yo quiero establecer en el mapa. Y ahora sí, ya determino cómo es que yo quiero estar generando mi reporte. ¿Ok?
Aquí están los diferentes tipos de datos. Cómo voy a visualizar dicha información, si quiero utilizar colores o no para visualizar. Y le digo Finish. Y ahí ya tengo mi mapa con los puntos geográficos. Ahí se está mostrando un preview, que son todos los puntos que yo había incluido dentro de la base de datos previamente, para que vean. Entonces es muy directo utilizar los datos geográficos dentro de SQL Server, guardar en SQL Server, mostrarlos en Reporting Services. Tengo consultas que pueden ser mostradas aquí directamente con el Report Server. Lo que seguiría aquí ya es solo publicar el mapa. Vamos a guardarlo. Ya es publicar el mapa dentro del servidor. Como nos quedan alrededor de 5 minutos para finalizar el webcast, les voy a mostrar otro demo, que es cómo utilizo estos datos dentro de Visual Studio 2012. Dentro de Visual Studio 2012, todo lo que sería el Entity Framework 5.0, que es el que viene con Visual Studio, ya tiene soporte para datos espaciales. Vean que es interesante. Todo lo que sería el System.data ya tiene el namespace de datos espaciales. Y ahí puedo empezar a utilizar tipos de datos. Por ejemplo, el tipo de dato, como lo vean, que nosotros teníamos era el DB Geography. Ya una vez con DB Geography, ya puedo empezar a hacer diferentes operaciones. Por ejemplo, acá el location, ¿verdad?, que yo he estado trabajando, lo puedo guardar como un tipo de datos DB Geography y yo tengo un punto. El punto que usualmente tomo como latitud y longitud, lo puedo guardar con un tipo geográfico y ese tipo geográfico después lo puedo almacenar dentro de SQL Server. Entonces, como pueden ver, Microsoft me prepara o me da todo lo que sería necesario para poder estar trabajando con datos espaciales. Vamos a volver a mi presentación. El ejemplo que teníamos de datos espaciales. Recuerden, las diferentes operaciones espaciales que yo utilicé, en este caso fueron composiciones. Yo puedo unir áreas, intersectar áreas, sacar la diferencia entre distintas áreas. Puedo hacer relaciones entre operaciones, construcciones, operaciones numéricas, etcétera, calcular distancias, calcular el área. Puedo establecer diferentes operadores. Todos esos operadores han sido mejorados en SQL Server 2012, donde yo tengo más operadores con respecto a todo lo que sería mis posibilidades de estar trabajando con datos geográficos. Para poder trabajar con datos geográficos es importante que ustedes tengan fuentes de datos. Lo más importante es que cuenten con una fuente de puntos. En este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Tenemos primero lo que sería la generación dinámica de datos por medio de captura de GPS, cámaras, teléfonos. Se puede utilizar herramientas de terceros o se pueden utilizar Bing Maps para obtener información. Informaciones una vez que tienen esos datos, pueden utilizar agregaciones, por ejemplo, para hacer operaciones sobre los mapas. Y si quieren obtener más datos espaciales, existen diferentes informaciones. Por ejemplo, el OpenStreetMaps tiene toda la información que ustedes pueden consumir, por ejemplo, para hacer el mapa de su país o de su área. Podrían utilizarlo como una fuente de datos, descargarla, cargarla dentro de su sistema y después hacer el despliegue. Si no, pueden hacer uso de mapas comprados que yo instalo directamente dentro del Bing Maps. ¿Cómo cargo los datos espaciales dentro de SQL Server? Tengo diferentes herramientas como el Shape2SQL que me permite hacerlo. También puedo hacer el MapPoint add-in para SQL Server. O puedo utilizar herramientas de terceros para poder cargar los datos espaciales directamente dentro de mi base de datos. Otro de los aspectos importantes, ya este año ya Windows Azure tiene soporte para todo lo que serían los datos espaciales. En conclusión, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Hemos visto que Microsoft me ofrece todo lo que sería
las herramientas para desarrollo de aplicaciones en datos espaciales, puedo hacerlo utilizando primero el almacenamiento, que es SQL Server. La segunda forma de guardar los datos sería con utilizar Visual Studio para generar aplicaciones y guardar todo esto como columnas que son de datos espaciales. Y también puedo utilizar Reporting Services para desplegar la información que ya ha sido guardada. Recuerden, si tienen alguna duda, me pueden contactar a ecastro@grupoasesor.net.